seguimos. Esto es la segunda parte del plan de salvación para todos los seres humanos, no importando judíos o gentiles, no de ninguna manera. Porque tanto el judío que entró a la fe y los gentiles que no entran a la fe, somos un pueblo. No hay dos pueblos, sino que solo uno. Dice en el libro de los Gálatas capítulo 2 versículos 15 y 16: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, y sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie puede justificarse. ¿Se da cuenta qué terrible? Doy las benditísimas gracias a Dios. Doy las miles, pero miles de gracias a Dios. Porque en su misericordia Él me llevó a que conociera las leyes de los judíos. Yo le ayudé 16 años a la iglesia de sabática. En ello tuve yo varios apodos. Fui reconocido como el sectario, en otras partes como el hereje, y en algunos lugares el apóstol Pablo. Así como lo oye, así en esa iglesia, porque ellos no podían entender qué era el espíritu que había en mí. No, pues yo cuando recibí a Jesucristo, yo lo recibí en mi casa, allí. Y allí hicimos un trato con mi Señor. Es un acto que ya se los dije en el principio, que cómo yo me llegué al Señor. Bueno, cuando me llegué al Señor y Él llegó y platicó conmigo así a las cabales, personalmente. Yo vi el ángel llegaron de mí, que me dijo que era Jesús y que me perdonaba y que me bautizó esa misma noche. Bueno, pero que yo hice un trato con mi Señor. Y ese trato era de que no quería hablar mentiras, sino que solo una verdad. Por eso era necesario que Él hablara en mí siempre y que anduviera siempre conmigo. Y que me llevara a una iglesia donde yo pudiera aprender tantas cosas. Así fue como yo llegué a la iglesia sabática. Cuando llegué allí, los hermanos del séptimo día son inteligentes, estudian bastante, pues yo los admiro, mucho estudio que tienen. Así fue como yo les conocí todas sus creencias, toda la forma de cómo poner el séptimo día como una salvación. Algo que yo no estaba de acuerdo y por eso fui el hereje. Allí fui hereje toda la vida. No me quisieron en la iglesia, para nada. Si se trataba de los ministros, yo era una basura, yo no fui nadie allí. Me recuerdo, yo trabajé de pastor por largos años, ¿sí? 15 años de estudio y estudio, bendito Dios. Cuando yo me iba a desaparecer ya de allí, yo les dije, sáquenme ya del libro. Ya no quiero pertenecer yo al libro de ustedes. Porque yo soy gente liberada y no puedo estar bajo este yugo de servidumbre. De manera pues que para poder aplicar el séptimo día, era algo, como le digo bien, costoso para mí entenderlo. Y como no lo entendía, cómo explicarlo por las razones de que me contradecía la escritura con todo esto. Me contradecía. Con esto no quiero decir, yo un día les voy a explicar bien el séptimo día, cómo lo entendemos y cómo lo aplicamos.
El séptimo día nunca lo he aplicado yo como como una salvación, no, de ninguna manera. De manera que cuando yo me llegué yo al Señor y Dios me permitió llegar allí para que les ayudé bastantes años, trabajando, estudiando y como les digo, pues fue duro para mí porque no fui bien visto. Sí, decían que era aparte de eso, tenía otro apodo que me decían, aparte del sectario, decían que era hereje, decían que era el apóstol Pablo, a cuatro decían que era loco. Más creo que loco. Sí, porque yo por haber recibido a Jesucristo, que me había perdonado mis pecados, yo aplicaba que Cristo era el único que podía perdonar pecados. Entonces yo pastoreé en la iglesia, en ese lugar. Bendito el Dios del cielo, los que yo pastoreé, ni uno de ellos está como el séptimo día. Todos están afuera y todos predican a Jesucristo. El caso de acá, pues donde yo me estoy congregando ahora, tenemos gente liberada. Ya no tengo gente que vino del séptimo día, no que ya gente que logramos de afuera, pero ya con Cristo Jesús en su corazón. Y como dice el texto que acabamos de leer, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores. Así dice. Esta expresión del apóstol Pablo es bastante fuerte. Dice sí, mire pues, voy a volverlo a decir. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. ¿No? Eso es lo que decíamos. Porque hay que entender, la ley fue perfecta. El séptimo día, hasta el día de hoy, es el mismo séptimo día. Bendito, santo, sagrado del Señor. Eso hay que saberlo explicar, eso es cierto. Y sabemos bien a fondo de que el séptimo día que Dios hizo, que es el de hoy y será siempre, y el mismo bendito, había caído bajo de una ley, bajo de un pacto, que Dios lo firmó. Fue un pacto, firmado con sangre. Los sacrificios que hacían el ayer. Entonces, si este sacrificio valió bajo de pacto a los israelitas, pero para Dios no hizo un pacto para poco tiempo, sino que para toditita la vida. Eso lo entendemos todos, los que hemos leído la Escritura. Y entonces, pues, ¿qué le digo? Para lograr entender esto, solo la misericordia del Señor. Porque el explicar que el que no guarda el séptimo día se va a condenar, ese no tiene pruebas. Es un mito. Ese es un mito. No tiene prueba alguna. Sino que el Salvador es Jesús. Y si no es Jesús, no hay salvación. Bueno, aparte de ello, dice que no hay acepción de persona. El pacto quedó abolido. Lo abolieron los mismos judíos. Si usted lee Ezequiel 22-23, dice, sus sacerdotes quebrantaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, y de mi día sábado han apartado sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Solo dice Ezequiel 22, 23 y 24. ¿Se da cuenta usted?
Entonces ellos habían quebrantado el séptimo día, habían quebrantado el pacto, no solo el séptimo día, sino que el pacto completo, porque el pacto tenía 613 preceptos aproximadamente, no es que sea tan exacto eso, pero ellos hablan de 613 preceptos. Bueno, bajo esos 613 preceptos estaba el pacto y ellos lo abolieron. Al estar abolido el pacto, queda destituida la gloria de Dios para ellos y para los gentiles, menos para los hijos de Dios, el remanente que sí guarda el pacto. Por eso es de que el libro de los Hebreos dice, hay un reposo para el pueblo del Señor. Hay un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, el que ha entrado en su reposo, ha reposado también de obras como Dios de la suya. Entonces, estos judíos, o sea que los judíos no fueron todos los que abolieron el pacto, sino que algunos. Y esos que no lo abolieron se llegaron a ser los cristianos. En el caso de ellos tenemos ya el apóstol Pedro, todos aquellos que recibieron a Jesús. Los demás que fueron los que hicieron la guerra a los cristianos y especialmente a Jesucristo, que tal hasta la vida, por el nuevo pacto, porque ellos peleaban por un pacto antiguo que ellos habían abolido. En el pacto estaba no adulterar, sin embargo ellos adulteraban. En el pacto estaba tantas cosas, guardar el séptimo día, ellos no lo guardaban, porque Dios no se los aceptaba porque tenían corazón malo. Entonces, de hecho, Dios en su misericordia le dio lástima ver a algunos judíos que sí realmente no abolieron el pacto. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de obras como Dios de la suya. O sea que estos de un pacto se pasaron al otro pacto porque Dios los llamó para el nuevo pacto, porque eran gentes buenas. Entre ellos tenemos, si contamos, son 144,000 señalados, de las cuales es un remanente que Dios tenía, que no había pecado, no habían metido a abolir el pacto, porque el pecado fue que abolió el pacto primero. Entonces, de hecho, el apóstol Pablo fue muy amplio al explicar en el libro de los Gálatas capítulo 3, versículo 22 al 28. Dice que él la ve en Jesús. En el libro de los Efesios capítulo 2, versículo, perdón, lo voy a leer. Versículo capítulo 2, del libro de los Efesios. Porque él en el versículo, perdón, 14 y 15 del capítulo 2. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, haciendo la paz de los dos pueblos juntos. Dios te bendiga, seguir pendiente que vamos a seguir explicando. Yo tengo mucho que decirte acerca del séptimo día, tengo muchísimo que decirte mucho. 15 años de escudriñar. A los 15 años me aparté y hasta aquí no estoy arrepentido de eso, sino que gozoso de dar la gloria a mi Cristo, porque Él es mi Salvador. Aleluya, Dios te bendiga.